Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la reseña de la Honda Tool CGL 125 y esta reseña me emociona bastante porque además de que me la han pedido muchísimo, tengo el placer de decirles que hoy nos acompaña David del canal Lice Lycon, quien ha venido con esta moto a compartirnos cómo le ha ido con ella. Hola, soy David y tengo casi 3 años con mi moto y 52,000 kilómetros. Como esta moto ya tiene bastantes kilómetros y el dueño tiene mucho más experiencia que su servidor usándola, obviamente, yo les voy a ir platicando la ficha técnica y vamos a ir haciendo algunas comparaciones en el mercado. También vamos a darle respuesta a las preguntas que me dejaron en la dinámica de Instagram, pero creo que hoy es más importante lo que nuestro invitado nos va a compartir, así que pónganse cómodos y let's go. Vamos a empezar rápidamente con las dimensiones. Tenemos 76.5 centímetros del asiento al suelo. No es tan baja como la GN 125, pero sigue siendo más baja que las motos promedio. No obstante, tiene una distancia al suelo de solamente 12 centímetros, diferencia con la GN que tiene 17.5. Esto sobre el papel, hablando de números, puede sonar una gran diferencia, pero realmente ya estando en la calle, pasando por topes reales, usándola, debo decir que en ningún momento se me hizo que fuera demasiado baja. Y para terminar, el peso en orden de marcha, como lo llama Honda, es de 117 kilogramos, que sumados a su altura del asiento, que como dije no es mucha, es una moto perfecta para esas personas que quieren una moto ligera y fácil de manejar, sobre todo los que van aprendiendo. Yo mido unos 75 y a la hora de montar la moto sí la siento un poco corta, lo cual es un poco incómodo al manejar. La pierna va muy levantada pues. La CGL 125 es una moto clásica, es una moto mítica, tiene años siendo como es y el diseño no ha cambiado prácticamente en nada. A muchas personas les sigue gustando y dudo mucho que el diseño cambie próximamente. Sobre todo lo que llama la atención es la similitud con el estilo de la GN 125, que más que motos de trabajo parecen motos estilo crucero de baja cilindrada, y estoy seguro que esta es una de las razones por la que mucha gente se compra o está pensando en comprarse esta moto. Y también he visto a muchísima gente que las compra solamente para proyectos de Cafe Racer. Desde nueva le quitan varias cositas y las convierten en ese estilo de motos clásicas, se prestan bastante y se ven muy bien. Pero entrando en detalle en cuanto a prestaciones y construcción, notamos unos ángulos muy marcados, desde la forma del tablero, la forma de los espejos, el tanque de gasolina y hasta el asiento es bastante cuadrado. Como podemos ver, tiene un diseño con unas líneas mismas que ya con el uso pues provocaron que se rompiera, y esto además de hacer que se vea como una moto vieja o desgastada, lo que pasa es que cuando la dejas en el sol o en la lluvia pues empieza a pudrir el asiento y hay que cambiarlo inmediatamente. Muchas personas me han comentado que por qué en otros modelos los asientos son como más lisitos sin diseño, y bueno, creo que esta es una de las principales razones. No podía fallar que contamos con parrilla de carga, y lo que me llama la atención también es que tenemos extensiones que protegen las direccionales traseras, y de esta manera podemos poner una maleta grande o lo que queramos llevar, y si se llegaran a recargar sobre las direccionales pues tenemos estas protecciones que evitan que se nos doblen y se lleguen a romper. Como siempre tenemos parador central, además del parador normal, el lateral, y es súper fácil de utilizar ya que como mencionaba es una moto muy ligerita. Realmente yo la moto la tengo mucho tiempo afuera, entonces pues le da la lluvia, le da el sol, y pues ya después de 3 años estar sentado ahí 52,000 kilómetros se descosió una parte del asiento. Los espejos están relativamente bien, te permite tener un campo de visión muy amplio. El problema es que cuando llega a haber irregularidades en el camino empieza a vibrar, te nubla un poco la visibilidad, pero dentro de lo que cabe están bastante bien. En mojado las salpicaderas sí hacen un poco de paro, sí llega a salpicar dependiendo también qué tanto esté inundado, porque he manejado sobre lagunitas pequeñas, pero en general me hacen un buen paro, excepto la trasera, que como vieron ya le falta un cacho de la salpicadera, y si trae acompañante sí le salpica porque le falta un cacho. Si viene de agencia bien no salpica. En cuanto a la posición de manejo, a mí me pareció apenas cómoda, por no decir más. Por mi altura yo mido 1,80 y personalmente me gustaría que el manillar fuera un poquito más alto y que los posapiés fueran un poquito más adelantado, y de hecho creería que para que te fuera cómoda esta moto te recomendaría que la compraras si mides menos de 1,70 o por ahí, porque si empiezas a medir más pues sí se siente una moto un poquito incómoda respecto a la posición de los posapiés, el asiento y sobre todo el manillar. Esta moto la utilicé para trabajo, para viajar dentro de la ciudad e incluso fuera de la ciudad, tanto en terracería como en carretera. La posición de manejo es bastante cómoda ya que es completamente recto, tanto en carretera como en ciudad. De repente sí llego a inclinar un poco para tener más aerodinámica, pero en general es muy cómoda. También como el asiento es muy amplio, permite sentarte bastante bien. En cuestiones de carga, como les decía, la he utilizado para todo. Lo más que he cargado no fue en la parrilla, fue en el asiento trasero. Cargué un refri de 1 metro, pero en la parrilla en una ocasión llevé a una persona en la parte de atrás por un tramo que te gusta de unos 5 minutos. Iba una persona de unos 50 kilos en la pura parrilla y la he utilizado para cargar bultos de croquetas y demás cosas. Es muy útil.
Vemos la ficha del motor y lo vamos comentando, por supuesto. Tenemos un motor OHV, es decir, por varillas, 124 centímetros cúbicos, 9.7 caballos de fuerza, un torque de 8.8 Nm, caja de cambios de 5 velocidades, es un motor enfriado por aire y es carburada. Es mucho de lo que nos podemos esperar, realmente es un motor pequeño, no tiene demasiada potencia, no es la más potente en las subidas cuando llevamos copiloto. Lo que llama la atención es uno, que sea una moto OHV, son motores como dicen por ahí bastante viejos, pero en Honda debo decir que son muy confiables. En cuestión del enfriamiento, pues obviamente no tenemos otro que no sea el de aire, es carburada, tiene que ser así. Lo que más me llama la atención en el motor es, bueno, su caja de cambios, 5 velocidades, pero son rotatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que están para abajo y cuando vamos en quinta podemos meter sin ningún problema la neutral. Y bueno, como saben, no es algo que pase en una caja normal, porque generalmente si ya vamos en quinta, pues no podemos meterle otra que no sea la cuarta. ¿Es complicado de manejarla? No. ¿Es difícil de acostumbrarse? Pues creo que tampoco. ¿Es peligroso? Eso sí, yo creo que sí es un poquito peligroso, porque si vamos en quinta y nos pasamos a neutral, pero de alguna forma pensamos que no entró bien la siguiente velocidad porque no sabemos en dónde estamos, podríamos llegar a meter primera, y de quinta a primera sí hay un amarrón bastante considerable y eso sí puede llegar a ser peligroso. Todo es cuestión de costumbre, y aquí lo que más resaltaría también es que pues es poco convencional, y si tienes una de esas motos para aprender, luego cuando te pasas a una moto con una caja convencional, pues te puede ser un poquito como ese proceso, pero tampoco es cosa del otro mundo y no es una queja. Pues es un motor que realmente 125 no tiene mucha potencia, es lo que más le podría doler, que tiene 9 de torque. En subida sí le cuesta un poco, dependiendo también de la altitud. Hay veces que sí se llega a apagar, sobre todo si llevas acompañante. El viaje más largo que he hecho han sido de 2 días, que fue desde Cuernavaca hasta Tala, Jalisco, pero el viaje que más exigencia ha tenido fue un viaje desde Cuernavaca a Puerto Escondido, Oaxaca. Fueron 12 horas. Las únicas paradas que hice fue para cargar gasolina y para checar algunas cuestiones de mis maletas. Y la posición de manejo, a pesar de que sí es cómoda, después de 12 horas viajando, sí terminas algo adolorido, más que nada por el tiempo de viaje, pero haciendo tus descansos cada hora o cada que te canses, sin problemas te puede llevar hasta donde quieras. A mi parecer no considero que vibre tanto. El problema que sí tiene es que el tablero, como está bastante amplio y está un poco guango, llega a presentar un poco de mayor vibración. Lo más que la he revolucionado esta han sido casi los 11,000 revoluciones por minuto. La vibración no es incómoda en el manillar, es bastante pasable. Recordemos que es una 125, el motor es pequeño. 11,000 revoluciones más o menos por minuto, en bajada obviamente y en buenas condiciones de altitud. En tablero me indicaba los 140 kilómetros por hora, checando con GPS llegaba más o menos a los 110, 120, pero estamos hablando que fue un tramo muy pequeño, muy corto. A lo mucho fueron 2 minutos en el que alcanzó esa velocidad. Se siente segura, se siente estable y suena bastante bien. Al menos yo no sentía como el miedo de que algo malo le fuera a pasar al motor. Esas veces que lo he hecho fue al principio, como saben, ya tiene 52,000 y el motor no ha presentado ninguna fallas. Aquí tenemos un par de preguntitas que nos dicen que si es como la AX100 o la AX4. No, la AX100 es un motor 2 tiempos totalmente diferente y la AX4 es un motor 115 por cadena. Tenemos ya videos de esas dos motos, así que si les interesa, por aquí se los estoy dejando. El calentamiento de motor, lo más incómodo que he sentido fue una vez que fui a la costa de Guerrero. Sí se sentía bastante incómodo, pero era también por la temperatura del lugar. Si estás en una temperatura como la de Cuernavaca, puedes andar todo el día y no es incómodo. Digo, también dependiendo de lo que traigas puesto. En cuestión de la caja de velocidades, creo que es regular, no es muy suave, tampoco es muy dura, pero el hecho de que los cambios sean todos hacia abajo y que de neutral te pases a quinta o de quinta a neutral, sí me ha generado problemas, porque hay veces, como les decía, no siento que forzo tanto el motor, entonces voy en quinta y de repente se me olvida que voy en quinta y vuelvo a meter otra y pasa a neutral. Me doy cuenta de inmediato porque el sonido cambia del motor, entonces regreso a quinta. No he tenido mucho problema por eso, pero de repente sí como que se me olvida. Voy en tercera, quiero meter a cuarta, meto segunda, sí se revoluciona además el motor, meto clutch luego, pero son como que los inconvenientes que he tenido. Yo creo que ya acostumbrándose no hay problema. En este punto lo vamos a mencionar rapidísimo porque David tiene mucha más experiencia en este punto que yo. Al frente tenemos una horquilla telescópica convencional y en la parte trasera tenemos un basculante con doble amortiguador regulable en precarga. Y en términos generales yo solamente quiero comentar que se me hace bastante rígida, bastante sólida. A mi gusto creo que está bien. No se siente que es una moto que bailotee, ni que se zarandee, ni que nada de eso. He subido empedrados, he estado por lodaceras y no es algo que me dificulte. Siendo algo sencillo nada más levantarse tantito y pasas como si nada. Digo, tampoco
tampoco se le puede exigir mucho, es una moto de trabajo, tiene un recorrido como de 11 centímetros, pero me ha funcionado bastante bien. En cuanto al frenado, pues lo más tradicional, tenemos frenos de tambor tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Eso sí, para el estilo de la moto, cómo se maneja y su forma relajada de conducirse, esos frenos son más que suficientes. Los frenos, como saben, son de tambor. Yo al principio no había tenido una comparación entre unos frenos de tambor y unos frenos de disco. Nunca he tenido problemas en cuestión de frenado, como ya estoy acostumbrado a qué tanto tengo que frenar. He tenido frenados de emergencia en el cual el carro de adelante se para de repente. Sí me ha dado tiempo de frenar. Hay veces que sí tuve que colear un poco para esquivar. Comparados con unos frenos de disco, realmente sí les hace falta mucho. La potencia no es mucha, pero es suficiente para lo que es el motor. Tenemos rines de rayos con cámara, por supuesto, 2.75-18 al frente y 90-90-18 en la parte trasera, como ya hemos mencionado. Los rines de 18 pulgadas son los más convencionales para las motos de uso de trabajo y también, bueno, son los más estables debido a las grietas, empedrados y demás. Venía de agencia con unas Kenda que son relativamente buenas si las vas a utilizar solamente para el trabajo. El problema de estas llantas es que se resbalan mucho, entonces hay tantita agua y te llegan a derrapar. Las tuve como 10,000 kilómetros. La llanta trasera se partió de la parte del costado. Tuve muchas ponchaduras en la llanta trasera. No es una llanta de excelencia, la verdad. Yo antes de hacer mi viaje hacia Jalisco le cambié por una Sierra Street de Michelin que me salieron bastante bien. El agarre en mojado fue mucho mejor. El control y la estabilidad mejoraron bastante. Actualmente tiene en la trasera una City Pro. Se siente todavía más estable en carretera y en cuestión de terracería la Sierra Street para mí fueron una maravilla porque son muy estables y te sirven tanto como para carretera y terracería. Como ya vamos viendo, la Honda Tool es una moto muy sencilla en muchos aspectos y la iluminación no es una excepción, ya que tenemos iluminación completa de halógeno desde el faro principal, las direccionales y hasta el stop. Aquí lo que no me termina de encantar es que, bueno, como ya hemos visto en varias motos de Honda, esta iluminación viene conectada directamente al alternador, lo que provoca que ya en el uso, cuando vayamos acelerando, pues se intensifica la luz y cuando soltamos el acelerador, pues la luz se va para abajo y eso puede llegar a ser un poquito complicado. Los mandos bastante completos, del lado derecho tenemos corta corriente, apagado total de luces y tenemos la marcha. Del lado izquierdo tenemos el paso, el interruptor de altas y bajas, direccionales y claxon. Lo suficiente e indispensable en cuestión de mandos para este tipo de motos. De agencia viene un poquito que realmente tiene muy poca potencia. Se me fundió a los 3,000, 4,000 kilómetros más o menos. Le cambié por otro igual de halógeno que ya tenía un poco de mayor voltaje. Me iluminaba un poco mejor y no he decidido cambiarle a LED debido a que viajo constantemente y de repente pues me topo con climas muy nublados. De repente me toca lluvia y carretera, incluso también en la ciudad. Como siempre la utilizo, ya sea llueve, trueno o lo que pase. Las luces LED, a pesar de que sí te iluminan bastante bien, llega a reflejar bastante o inclusive ya no pasa la neblina. Entonces por eso he preferido dejarle con las luces de halógeno. Creo que no es la mejor iluminación, pero al menos es suficiente. He viajado en carretera de noche y han sido al menos lo suficiente para no impactarme o no estrellarme contra algo. Por aquí podemos ver el tablero, como mencionaba al principio, bastante clásico, cuadrado, a mucha gente le puede gustar, en lo personal sí se me hace que se ve un poquito anticuado, pero lo que es realmente importante es la información que nos brinda. Del lado izquierdo tenemos el velocímetro con el odómetro más un indicador de kilómetros independiente, al centro tenemos el nivel de la gasolina y la marcha en la que estamos engranados en ese momento, además de las revoluciones hasta el lado derecho. En la parte inferior notamos la neutral, las direccionales y las luces altas. Es un tablero con información más que suficiente, pero en este caso lo que no me termina de encantar es que está demasiado direccionado hacia arriba y esto provoca que cuando tenemos luz directa del sol pues a veces es un poquito complicado ver los testigos, sobre todo en la marcha. Aquí les pongo algunas imágenes como incluso hay que tapar un poco el tablero o la luz para poder ver en qué marcha estamos y lo mismo pasa con las direccionales y los demás testigos. El tablero se me hace muy completo a pesar de que pues es un tablero análogo. El problema que, como les mencionaba, no indica bien la velocidad, tiene una diferencia como de 10 a 15 kilómetros por hora de diferencia a partir de los 60. De 0 a 60 te indica bastante bien y a partir de 60 empieza a tener una indicación errónea. El indicador de gasolina te marca muy rápido que ya requiere gasolina, lo cual me parece relativamente bien, ya que con eso ya sabes que tienes que echarle o llenar tanque antes de que te quedes sin nada. El cuenta revoluciones sigue funcionando bien, como les mencionaba, 52,000 kilómetros y ahorita no me ha fallado absolutamente nada del tablero. Para echar a andar esta moto tenemos el encendido eléctrico y de patada y tengo que mencionar que esta moto ya tiene fallas en la batería, por lo cual la marcha del botón no está disponible, no la pude probar, pero en lo que sí hago mucho hincapié es que el encendido por patada es muy suave, no hay que hacer demasiada fuerza y enciende a la primera, pero como siempre vamos a echarla a andar para escuchar qué tal suena.
Esta moto trae un encendido de botón y encendido de patada. Es un detalle que a algunas personas les llega a molestar, que cuando llega a hacer frío sí es necesario dejarla calentar un poco o encenderla con ahogador. Actualmente tiene la batería original, pero por falta de mantenimiento después de los 40,000 kilómetros se descargó por completo, ya no funciona. Ahorita nada más enciende con patada, pero a la primera te llega a encender, y antes igual prendía a la primera. Actualmente ya la escucharon, le hace falta un ajuste de punterías, pero me parece que no es muy ruidoso. Hay gente que llega a ponerle un escape que sea más ruido para que te lleguen a ver, pero el claxon igual no lo pudieron probar bien por la cuestión de la batería, pero tiene 2 bocinas, así que realmente es un claxon muy potente. Igual por cuestiones de visibilidad o que te escuchen, creo que no hay ningún problema, pero el motor me parece que suena bastante bien, es un sonido agradable. Sorprendentemente tenemos el bloqueo del manillar donde encendemos la moto, y agradezco que no venga debajo del yugo porque siempre eso es muy incómodo. Con la misma llave tenemos acceso al tanque de la gasolina. Como pueden ver, el tapón tiene su bisagra, algo muy bueno. Yo pensé que iba a ser un tapón simple como la mayoría de motos que hemos probado, pero trae su bisagra y la capacidad es de 10.5 litros. Algo pequeño para mi gusto y para un uso en trabajo, pero el rendimiento se me hace adecuado, sin decir más. Siempre te va a depender del uso y de la carga que lleves o del peso. A mí me da un rendimiento aproximado de 36 kilómetros por litro, una autonomía completa de 400 kilómetros casi, incluyendo la reserva en ciudad, de 350 en carretera, incluyendo la reserva. Según la página oficial de Honda México, esta moto tiene un precio al público de 31,000 pesos. Ya el modelo 2023 viene en colores blanco, gris y vino, que es la que probamos el día de hoy. Cuando la compré había una pequeña promoción en la cual me regalaron un casco, pero de agencia se te entrega pues la moto, 2 llaves y un pequeño kit de herramientas básico que incluso sirve hasta para desmontar la llanta trasera, el kit básico que te entregan. La compré en Honda Daytona en Cuernavaca, en Avenida Morelos Sur. Me costó en ese entonces 22,000 pesos. Es una moto del año 2020, por lo que pagué me siento realmente bastante satisfecho. Estaba muy entre si la compraba o no, estaba viendo otras opciones similares, pero creo que realmente por el precio y por lo que pagué y todo lo que me ha dado y todo lo que he disfrutado con la moto, realmente me siento muy agradecido y siento que valió completamente la pena. Como siempre, para saber si es una buena compra tenemos que ver a la competencia directa, que en este caso por aquí les pongo la Honda Tool 125 y tenemos la Suzuki GN 125. No pongo a la Yeve 125 de Yamaha porque el precio ya se eleva bastante y creo que no es considerable, aunque cuando traigamos la reseña de esa moto probablemente hagamos una comparación también con estas motos. Como siempre, los puntos verdes son los que son superiores frente a la competencia y los que están marcados en gris o están combinados pues son los que son mismos entre sí. Aquí lo único que hay que remarcar es que la Suzuki, por ejemplo, es un poquito más bajita del asiento, como mencionaba, es un poquito también más alta del punto más bajo y también es un poquito más ligera. O sea, en cuanto a las dimensiones, a mi parecer está un poquito mejor la GN 125, y en cuanto a la posición, a mí se me hace muy agradable de manejar. En ambas motos tenemos parrilla de carga y parador central, diseños bastante similares, y bueno, eso tal vez ya sea una cuestión de gustos, pero aquí lo importante es la funcionalidad. El motor, por ejemplo, 124, 12.5 caballos de fuerza, tenemos más potencia, y bueno, eso creo que es porque es un motor por cadena. A mi parecer es un poquito más suave, no es que este vibre demasiado como algunas itálicas que ya hemos probado, que ya tienen videos, pero sí es un poquito más suave el de la Suzuki. Tampoco hay un abismo de diferencia, pero hay que comentarlo. En este caso ambas motos tienen 5 velocidades, pero en la Suzuki tenemos una caja convencional, no te regresa a la neutral ni nada de esas cosas que ya platicamos. Por lo demás, enfriamiento por aire y carburador, la suspensión también muy similar, muy sencilla. Rines en la Honda son de 18 pulgadas, eso me gusta que sean parejos, porque en la Suzuki pues bueno, tenemos un 18 adelante y un 16 atrás para conservar un poquito más el estilo de una moto crucero. Son llantas que utilizan cámara, a pesar de que en la GN contamos con rines de aleación de aluminio, pero eso ya lo comentamos en su video, igual por aquí se los estoy dejando. Frenos, tenemos disco y tambor en la GN y acá tambor, esto sí es un plus completamente para la GN. Tenemos iluminación de halógeno en la GN, sí, pero nada de alternador, esta es una luz fija, que obviamente es mejor. No tenemos intermitentes, el tablero análogo y completo en ambas motos, pero en la GN sí me gusta que es un poquito más direccionado y alcanzas a ver bien cómo prenden todos los testigos. Tenemos encendido eléctrico solamente, eso es una patadota, nunca mejor dicho. En la Suzuki todos se han quejado de por qué no la trae, aunque tampoco he escuchado que fallen demasiado. Tanques bastante similares, no hay por qué hacer ningún drama, y obviamente el precio en la Suzuki hoy es más cara. Por 4,000 pesos tendríamos el disco delantero, la luz halógeno convencional y un motor por cadena, aunque bueno, no tendríamos el encendido por patada. Ustedes díganme cuál de las dos motos se comprarían
en esta comparación precisamente yo me compraría la GN, pero si no fuera la GN me iría directamente por la EN, que es la moto que yo tengo y que a mi parecer vale mucho más la pena, pero eso sí, ya son otros 5,000 pesitos. Cuando le iba a comprar consideré la GN y la YB de Yamaha. La cuestión por la cual no me fui por la Suzuki es porque en el diseño, a pesar de que me gusta mucho, las direccionales están muy adelante, lo que imposibilita poner unas alforjas. Como les digo, viajo mucho, se puede modificar, sí, pero decidí no modificarla. Claro, la Suzuki tiene freno de disco, por eso tiene un precio elevado, creo que está justificado, es una muy buena moto, pero la Honda, ese diseño fue el que me encantó, además de que el color me gustó bastante. Tenemos una garantía de 24 meses o 40,000 kilómetros. Esto es bastante tiempo y bastante kilometraje, sobre todo para una moto que le vas a dar un uso como el que le está dando David en este caso. Y bueno, ya dependerá del servicio postventa que tengas. Como siempre te recomiendo investigarlo antes de hacer cualquier compra. Y por supuesto, si tú que estás viendo este video tienes una Honda o esta Tool, avísame aquí en los comentarios de dónde eres, a dónde la llevas al servicio y cómo te ha ido con ella. El primer servicio fue a los 1000 kilómetros, fue completamente gratis. Se lo hice más o menos como a los 15 días de haberla comprado. El trato postventa y los servicios me parecieron bastante bien. Un detalle que tal vez no mencioné es que tuvo un pequeño detalle esta moto. La tapa del tubo de escape salió volando como a los 2000 o 3000 kilómetros de haberlo utilizado. En el servicio postventa todavía me la arreglaron las veces que fue necesaria, obviamente sin costo alguno. Todos los servicios hasta los 45,000 kilómetros que fue que se los hice en agencia fueron bastante bien. Creo que fue dinero muy bien invertido. A pesar de tener 52,000 kilómetros, no ha requerido cambio de refacciones grandes, solamente han sido pequeños detalles, cambios de balata, cambios de aceite, y en alguna ocasión tuve alguna caída, se le estrelló la direccional derecha delantera, fue la única refacción que de hecho me costó menos de 50 pesos, entonces creo que tampoco las refacciones son caras, digo, fue la única que llegué a considerar o a comprar. De ahí para allá no ha tenido ningún cambio de nada, incluso del motor no ha tenido ni siquiera necesidad de cambio de pastas. En conclusión, quiero decir que es una moto que te permite el descuido, y con todo el respeto y el cariño a nuestro invitado, la moto que pudimos probar hoy es una moto que ha tenido bastante descuido, como ya lo pueden ver, y esto de cierta forma lo agradezco porque de esta manera también podemos probar que es una moto que te aguanta, que incluso que no le des el mantenimiento tan constante, que si la batería se le acaba, por ejemplo, pues no la revisas inmediatamente, todavía te permite porque trae la patada, ¿no? Cosas que por ejemplo en la GN no podríamos hacer, tendríamos que hacer el cambio inmediatamente, y claramente no todas las motos te permiten tratarlas de esta forma. Tampoco es lo más óptimo dejarlas sin cuidado, pero en el caso de que quieras una moto, si eres una persona que no tiene tanto tiempo, que si no estás como tan al pendiente, pues esta moto te lo va a permitir. Sobre todo si quieres una moto para comprar una sola y que te dure años y años, esta moto creo que te cae como anillo al dedo. Como saben, es una moto de trabajo, es una moto que te puede aguantar todo el día trabajando, ya sea que seas de delivery o estés viajando de punto A a punto B. Incluso si quieres darle un poco más, te va a responder bastante bien, con sus limitaciones obvias. Es perfecta también para iniciar a aprender a manejar porque tiene indicador de marcha. A pesar de que los cambios no sean muy favorables o no sean como los demás, tiene la pequeña ventaja de que el neutral no lo tienes que estar buscando. Entonces, para nuevos o personas que nunca han manejado una moto en su vida, es una moto muy buena para empezar a manejar también. Lo que más me gusta de la moto es su economía y su confianza, porque realmente en todos estos viajes jamás me ha dejado parado, jamás he tenido la necesidad de llamar una grúa. El rendimiento de la gasolina es bastante bueno. Lo único que no me gusta es que no tiene intermitentes, entonces igual cuando vas viajando sí se ocupan intermitentes para que te puedan ver un poco mejor, y la iluminación no es la mejor, pero es algo que se puede arreglar relativamente fácil. Nos preguntan por acá que si es una moto que vale completamente la pena o si una itálica nos puede dar lo mismo. La verdad es que no, y sobre todo hablando de esta Honda, que es la más barata en su competencia directa y en el mercado japonés, pues creo que sí vale más la pena echarle unos cuantos kilitos porque vas a tener una moto mucho más confiable. No es una moto perfecta, tiene algunos sistemas bastante arcaicos como lo pueden ser el tablero, la iluminación, la caja de velocidades, entre otras cosas, pero sin duda si quieres una moto para trabajo o para aprender a manejar, desde aquí del canal de Alex Go te la recomendamos al 100%. Soy David, agradezco a Alex por invitarme a su canal, espero que les sirva mi experiencia, y si tienen alguna duda más sobre esta moto o si realmente puede viajar eso, tengo mi canal, se llama Lycon, y ahí pueden ver todos los viajes que he hecho. En total he recorrido 9 estados de la República y pienso ir por más, tal vez no sea con esta, pero pienso ir por más. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Agradezco mucho a David, no olviden seguirlo en su canal Lycon, se los dejo aquí en la descripción para que vayan y chequen los videos que ha hecho con esta moto. También tiene una XR 150 que la está poniendo mucho a prueba y que próximamente nos la va a traer para que también hagamos la reseña. Sin más que decir amigos, me despido, yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.